A veces, Géminis, hay noches en las que un olor antiguo vuelve sin pedir permiso, como aquel aroma a tierra mojada después de los veranos de tu infancia, cuando te quedabas mirando el cielo sin saber por qué sentías una mezcla de tristeza y esperanza al mismo tiempo. Esta noche, esa misma sensación parece haberse sentado a tu lado, como si quisiera recordarte algo que aún no has terminado de entender. Puede que sea un sonido tenue, como una puerta vieja que se abre lentamente en la memoria, o quizás sea la imagen difusa de una fotografía guardada en algún cajón que nunca te atreviste a revisar. Y mientras esta energía se acerca, casi susurrando, te trae la impresión de que algo que no puedes nombrar está empezando a moverse dentro de ti. Hoy, sin saber por qué, sientes que este mensaje es para ti y solo para ti, como si el universo hubiera detenido un segundo entero únicamente para que tú lo escuches. Hoy abrazo a mi niña interior con la ternura que siempre mereció. Escríbelo en los comentarios para activar tu energía, porque quizás sea esta confesión suave la que abra la puerta que llevas tanto tiempo sin abrir completamente. Hay recuerdos que regresan sin avisar, como el sonido de tu nombre pronunciado desde la cocina, con una voz cálida que a veces extrañas más de lo que admites, o los pasos pequeños que diste corriendo por el pasillo de una casa donde todo parecía más grande de lo que en realidad era. Puede que incluso hoy, entre tus responsabilidades, tus dudas y tus silencios, sientas que aquella versión de ti sigue esperando que vuelvas por ella. Tal vez la energía esté tratando de mostrarte que en tu futuro algo se está acomodando de forma diferente, algo inesperado, algo que podría cambiar la manera en que respiras, en que decides, en que sientes. No es un aviso de algo concreto, sino la sensación de que el aire se ha movido de sitio y que tú, sin darte cuenta, has empezado a escucharlo. A veces te culpaste por cosas que no entendías, por decisiones que tomaste cuando no tenías más herramientas que tus manos temblorosas y tu deseo de acertar. A veces fuiste duro contigo mismo por no ser capaz de sostenerlo todo. Y quizá por eso este movimiento que ahora se acerca también trae una oportunidad de suavidad, una tregua contigo mismo, un permiso silencioso para dejar de pelear con algo que ya no tiene sentido defender. Puede que la energía esté diciendo que es posible que tu futuro se esté abriendo como aquellas ventanas que dejaban pasar la luz en la mañana cuando eras niño, cuando te despertaba el olor del pan recién hecho o la risa de alguien que hoy ya no está tan cerca. Y aún así, algo dentro de ti sigue reconociendo ese calor. Puede que haya una parte de ti que aún no sabe cómo caminar hacia adelante sin mirar atrás, como si cada paso fuera un hilo que te jala hacia aquel momento en el que fuiste feliz sin saberlo. Pero esta energía, la que se mueve ahora alrededor de tu signo, podría estar intentando recordarte que no tienes que elegir entre tu pasado y tu futuro, porque ambos viven dentro de ti como dos fragmentos de un mismo latido. Y quizás sea eso lo inesperado, descubrir que algo cambia precisamente cuando dejas de forzarlo, cuando sueltas la idea de controlar lo que está por venir y permites que la vida se acerque con la misma delicadeza con la que una abuela te cubría con una manta sin hacer ruido. Hay noches en las que el silencio es tan profundo que casi puedes escuchar tus propios pensamientos caer, uno por uno, como las hojas de los árboles en otoño. Y en ese silencio puede que escuches un llamado, no un mandato, no un destino escrito, sino un susurro que te invita a mirar un poco más adentro, un poco más despacio,
Tal vez el universo esté mostrando que lo inesperado no siempre es un evento visible, sino un cambio interno tan sutil que solo los corazones atentos pueden sentirlo. Y tú, Géminis, a pesar de tu mente inquieta, siempre has tenido un corazón que presiente antes de comprender. La energía podría estar abriéndote un camino donde antes solo veías muros. Puede que lo sientas en la forma en que últimamente suspiras más hondo, como si necesitaras hacer espacio para algo nuevo que está entrando. O puede que lo notes en esas emociones que suben sin razón, en ese temblor suave que no sabes si es nostalgia, cansancio o el inicio de una transformación que llevas esperando sin saber que la esperabas. Y puede que esta vez la vida te esté diciendo que no tienes que correr, que no tienes que demostrar nada, que basta con permitirte sentir lo que aparece. A lo mejor este cambio que se acerca tiene que ver con recuperar algo que perdiste en el camino, algo que solías tener cuando eras pequeño. La capacidad de creer que lo bueno también puede ser para ti. Quizás se trate de releer un capítulo de tu propia historia en el que no habías querido volver a entrar porque dolía demasiado. Pero ahora la energía podría estar suavizándolo, dejando que cada fragmento doloroso se vuelva más liviano, más llevadero, más humano. No como un cierre definitivo, sino como una mano que te ayuda a pasar de páginas sin olvidar lo que aprendiste. Y es posible que mientras avanzas por este proceso, te sorprendas notando señales pequeñas, detalles que antes ignorabas, como si el universo estuviera usando el lenguaje de las cosas simples para recordarte que no estás caminando solo. Puede ser una canción que aparece justo en el momento que la necesitabas, o una frase escuchada al azar que te toca en un punto que no sabías que seguía abierto. Y en esos momentos podrías sentir que algo te acompaña, algo que no puedes ver, pero que se siente tan real como aquel abrazo que recibiste cuando eras niño y creías que todo tenía solución. Quizá lo inesperado no sea una ruptura repentina en tu vida, sino la forma en que de pronto descubres que ya no te duele lo mismo que antes. Puede que amanezcas un día con la sensación de que algo se desbloqueó, aunque no sepas qué. O puede que simplemente mires tu reflejo y notes que hay un brillo nuevo, un cansancio distinto, como si por fin te hubieras permitido descansar después de una batalla que nadie más sabía que estabas peleando. Y en ese descanso puede estar el verdadero cambio, uno que no se impone, sino que se revela suavemente. Puede que la energía te invite a hablar con tu niño interior, no como quien revisa una herida, sino como quien toma una mano pequeña y la guía hacia un lugar seguro. Y mientras lo haces, quizás recuerdes aquella sensación de mirar el cielo desde la ventana, creyendo que todo era posible. Puede que el universo quiera que recuerdes que esa parte de ti sigue viva, aunque a veces se esconda detrás de tus responsabilidades, tu lógica, tus miedos y tu necesidad de controlarlo todo. Lo inesperado, Géminis, puede estar ocurriendo ahora mismo dentro de ti, en ese rincón silencioso donde se guardan las decisiones más importantes. No hay una fecha marcada, no hay una promesa concreta, solo la vibración de un cambio que parece querer tomar forma. Y aunque no está claro hacia dónde te llevará, hay una sensación suave que podría estar diciendo que este camino será diferente, más honesto, más ligero. Y mientras esta energía sigue moviéndose a tu alrededor, tal vez descubras que no todo tiene que resolverse hoy, que hay procesos que continúan incluso cuando tú descansas, que la vida no siempre se detiene cuando tú te detienes. Y en esa comprensión
podría estar la calma que tanto has buscado. Una calma que no cierra nada, que no promete finales perfectos, pero que abre un espacio pequeño donde puedes respirar de nuevo. Tu camino continúa y puede que lo inesperado siga revelándose paso a paso, como esas luces que se encienden una por una en una calle antigua al caer la noche. No hace falta correr, no hace falta tener certezas. Basta con estar presente para este momento, para esta sensación, para este susurro que el universo ha traído solo para ti. A veces, Géminis, la noche llega con un silencio tan profundo que casi parece un susurro antiguo llamando tu nombre desde un lugar que no recuerdas del todo. Es un murmullo suave, como el eco de un pasillo largo de tu infancia, donde las paredes todavía guardaban los dibujos que hiciste con manos pequeñas. Quizá hoy lo sientes más fuerte que nunca, como un tirón en el pecho que no duele, pero aprieta lo suficiente para que no puedas ignorarlo. Hay un aroma que vuelve, tal vez a pan recién hecho o a ropa tendida al sol, uno de esos olores que despiertan memorias que creías dormidas. Y mientras esta sensación se desliza por dentro de ti, parece decirte que algo se está moviendo en silencio, algo inesperado, algo que no habías visto venir. Hoy me permito ser el abrazo que mi niño interior siempre buscó. Escríbelo en los comentarios para activar tu energía, porque quizás sea esta frase la llave que abre una puerta que llevas años manteniendo cerrada. Hay momentos en los que sientes que el tiempo se pliega sobre sí mismo y te muestra escenas que no sabías que seguían vivas en ti, como la luz naranja que entraba por la ventana de tu habitación al atardecer, como la voz que desde la cocina te llamaba para cenar, esa voz que podías reconocer incluso entre sueños, o la forma en que corrías descalzo por el suelo frío sin miedo a caerte, creyendo que el mundo era lo suficientemente grande para guardarte todas las respuestas. Eso que vuelve hoy no es solo nostalgia. Podría ser la energía recordándote que tu futuro se mueve, que hay una vibración distinta respirando dentro de ti, como si algo hubiera decidido despertar después de un largo silencio. A veces cargaste con culpas que no te pertenecían, como si fueras responsable de cosas que ocurrieron mucho antes de que tuvieras voz para defenderte. A veces creciste demasiado rápido porque la vida no te dio opción. Y aún así, entre tantos golpes suaves y silencios largos, guardaste una parte de ti que nunca dejó de observar el mundo con curiosidad. Tal vez sea justamente esa parte la que ahora quiere hablar, la que está empujando desde dentro para mostrarte que hay caminos que no consideraste, que hay decisiones que podrían transformar la manera en que respiras. Puede que sientas que tus emociones últimamente no caben en tu pecho, que suben sin permiso, como si algo te sostuviera desde atrás, y no supieras si se trata de tristeza, alivio o una mezcla confusa de ambas. Pero esa mezcla también podría ser una señal de movimiento, un pequeño temblor en tu historia que anuncia que algo está cambiando. No afuera, sino en el lugar donde nacen tus decisiones. Y mientras esta energía te acompaña, quizás descubras que no necesitas entenderlo todo todavía, que a veces basta con sentir el aire distinto para saber que algo se aproxima. Géminis, tú has sido siempre alguien que piensa más de lo que siente, o eso crees, pero dentro de ti hay un niño que sintió antes de aprender a explicar. Ese niño que se quedaba mirando el cielo, que hacía preguntas que los adultos no sabían responder. Ese niño que quería correr lejos sin alejarse demasiado. Puede que ahora esté tocando la puerta con manos suaves, recordándote que aún quedan partes tuyas que necesitan ser escuchadas. Y quizá lo inesperado tenga más que ver con esto
que con algo externo. El reencuentro contigo mismo. Si respiras hondo, tal vez puedas notar que hay un cambio en tu ritmo. Puede que últimamente suspiras más veces al día sin saber exactamente por qué. Puede que despiertes con esa sensación de que algo está a punto de revelarse. No un evento dramático, no un giro brusco en la historia, sino un descubrimiento lento, como el amanecer que no se apresura, pero siempre llega. Y en ese descubrimiento podrías encontrar respuestas que no buscabas, pero que te necesitaban. A lo mejor te sorprendes pensando en momentos concretos. El sonido de tus pasos en un pasillo frío, la forma en que tu madre doblaba tu ropa, la sombra de un árbol donde te escondías para sentirte seguro. No es casualidad que vuelvan. Podría ser que la energía esté usando estas memorias para reconectar contigo, para recordarte que no estás hecho solo de decisiones recientes, sino también de todos los suspiros antiguos que alguna vez lanzaste sin saber qué hacer con ellos. Puede que durante mucho tiempo te exigiste ser fuerte incluso cuando estabas roto por dentro. Puede que te pediste perfección cuando lo único que necesitabas era un poco de ternura. Y a veces, cuando la vida te empujaba desde atrás, tú disimulabas, sonreías, fingías tenerlo todo controlado. Pero ahora, mientras esta vibración inesperada se abre dentro de ti, parece que la vida quiere decirte que no tienes que cargar con todo, que no necesitas sostener mundos enteros con tus manos cansadas. Tal vez lo inesperado no sea un cambio visible, sino la manera en que empiezas a dejar de luchar contra ti mismo. La forma en que abres espacio para sentir sin juzgarte. Puede que notes un alivio pequeño, casi imperceptible, como cuando la lluvia cae después de muchos días de calor y el aire se vuelve respirable otra vez. Ese alivio puede ser la primera pista de que tu futuro está moviéndose, no hacia un destino exacto, sino hacia una versión de ti que se siente más ligera. A veces, Géminis, creemos que crecer es dejar atrás, cuando quizá crecer es volver a recoger lo que dejamos olvidado en un rincón. Tu niño interior sigue esperando que lo tomes de la mano. Sigue esperando que le digas que ya no tiene que esconder su tristeza, que ya puede descansar. Y en ese gesto, en ese abrazo invisible, podrías descubrir que tu camino no estaba detenido. Solo estaba esperando el momento adecuado para continuar. Puede que en los últimos días hayas sentido señales. Tal vez una frase que escuchaste sin querer te tocó en un lugar que creías cerrado. O recibiste un mensaje que te hizo pensar más de lo normal. O viste una foto antigua y sentiste que el tiempo se doblaba frente a ti. Esas señales podrían ser simples coincidencias, sí, pero también podrían ser recordatorios de que estás entrando en una etapa donde todo se siente distinto, más suave, más honesto. Lo inesperado podría estar actuando como un hilo que te guía a través de tus recuerdos, no para quedarte allí, sino para comprender qué puerta estás listo para abrir ahora. Tal vez sea una oportunidad emocional, una conversación pendiente, un perdón que aún no te diste. O puede que sea simplemente la necesidad de volver a mirarte con los ojos con los que alguna vez te miraste cuando eras niño. Con curiosidad, con cariño, sin exigir perfección. Si te permites sentir este momento, podrías notar que hay algo que se está alineando. Algo que se está recolocando dentro de ti, como piezas de un rompecabezas que por fin empieza a tener sentido. Y aunque aún no veas la imagen completa, aunque no sepas qué forma tendrá tu futuro, esta sensación podría decir que te estás preparando para un cambio que nace primero en el corazón y luego en la vida. Géminis, puede que el universo no esté gritando esta vez, sino susurrando.
y tú estás escuchando. Ese es el verdadero comienzo. Y aunque no haya un final claro, aunque este proceso siga moviéndose en silencio, hay algo en ti que ya empezó. Algo que no se detendrá. Algo que te acompañará mientras descubres paso a paso lo que esta nueva energía quiere mostrarte. Tu camino continúa, suave, abierto, respirando, y lo inesperado sigue revelándose lentamente como una luz que se enciende sin prisa en una habitación antigua. Y quizá, mientras avanzas, descubras que lo que cambia tu futuro no es lo que ocurre afuera, sino lo que despierta dentro de ti. A veces, Géminis, la vida te habla en silencios tan largos que parecen extenderse por dentro como corredores antiguos que no recordabas haber recorrido. Y tal vez ahora, mientras respiras más lento de lo normal, sientes ese peso suave, esa vibración que no termina de explicarse con palabras, como si hubiera algo que se abre paso entre tus recuerdos más viejos. Puede que sea un olor que creías olvidado, el aroma tibio del pan que tu abuela preparaba en las mañanas frías, o el sonido de una risa que escuchaste hace tantos años que ya no sabes si la recuerdas o la imaginas. Pero vuelve, se asoma, se instala en tu pecho con una ternura que desarma. Y mientras esta sensación se despliega, casi puedes ver la figura de ese niño que fuiste, con los zapatos gastados y la mirada llena de preguntas que nadie te respondió. Ese niño que recogía piedritas del suelo como si fueran tesoros, que se detenía en cada sombra, en cada luz, en cada ruido, sintiendo el mundo con una intensidad que ahora te cuesta permitirte. Y tal vez por eso, hoy, cuando la energía se mueve silenciosa alrededor de ti, algo inesperado empieza a tomar forma. No sabes si viene del futuro o del pasado, pero parece hablar en un lenguaje que reconoces sin entender del todo. Hoy permito que mi historia respire sin miedo dentro de mí. Escríbelo en los comentarios para activar tu energía, porque quizá esta frase sea la caricia que tu niño interior esperó durante años. Hay momentos que regresan sin pedir permiso, como cuando te quedabas mirando por la ventana los días de lluvia, viendo cómo el agua resbalaba por el vidrio en líneas torcidas, imaginando historias que solo tú escuchabas, o cuando te escondías detrás de una puerta para llorar en silencio porque no querías preocupar a nadie, o cuando el mundo parecía tan grande que dolía, pero aún así te prometías seguir adelante. Esas imágenes vuelven porque algo en ti quizás esté pidiendo cerrar un ciclo que nunca fue cerrado, o abrir uno que nunca existió pero que siempre necesitaste. Puede que en los últimos días te sientas inquieto, sin razón, como si hubiera una corriente de aire moviéndose dentro de ti, tocando cosas que pensaste que ya estaban resueltas. Tal vez te sorprendes recordando detalles pequeños, la forma en que alguien dejaba una taza sobre la mesa, el sonido exacto del televisor antiguo en la sala, la manera en que la luz se filtraba entre las cortinas cada mañana. No son recuerdos al azar. Podrían ser señales suaves, guiándote hacia una parte de ti que estaba dormida. Géminis, tú siempre fuiste un buscador, incluso cuando no lo sabías. Buscabas miradas que te hicieran sentir seguro, palabras que no tuvieran doble filo, manos que supieran sostenerte sin soltarte de golpe. Y quizás por eso creciste con esa costumbre de sonreír, aunque por dentro algo se rompiera. Te volviste experto en mostrar calma incluso cuando estabas temblando. Pero ahora, cuando algo inesperado comienza a moverse, puede que estés sintiendo que esa fachada empieza a caer, no con dolor, sino con alivio, como si por fin pudieras descansar. Hay heridas que cargaste durante años sin darte cuenta.
pequeños vacíos que rellenaste con silencios porque nadie te enseñó cómo nombrarlos. Y sin embargo sigues aquí, respirando, intentando entenderte, intentando sanar. A veces creíste que estabas retrocediendo cuando en realidad estabas regresando al origen, a ese punto donde todavía había luz, donde todavía había un lugar para sentir sin miedo. Si cierras los ojos un momento, podrías notar que dentro de ti hay una especie de latido nuevo. No es físico, es emocional. Es como una vibración que se extiende desde tus recuerdos hacia tu presente. Podría ser la vida insinuándote que estás listo para algo distinto, algo que no sabías que deseabas hasta ahora. Puede que no sea un cambio visible, no una oportunidad que aparece repentinamente, sino una transformación interna, como cuando enciendes una lámpara en una habitación oscura y todo empieza a verse diferente, aunque nada haya cambiado realmente. Quizá te das cuenta ahora de que te has pasado demasiado tiempo siendo fuerte, tanto que olvidaste cómo se sentía apoyarte en alguien, cómo se sentía permitir la fragilidad sin avergonzarte. Pero el niño que vive dentro de ti todavía recuerda. Recuerda cómo buscabas consuelo en los brazos de alguien mayor, cómo confiabas sin miedo, cómo creías que el mundo podía escucharte si hablabas lo suficiente. Puede que ese niño esté tocando tu puerta hoy para pedirte que lo mires, que lo escuches, que no lo dejes atrás otra vez. Y quizá este movimiento inesperado tenga que ver con eso, con recuperar piezas tuyas que dejaste caer en el camino. Piezas que ahora vuelven porque te hacen falta. Piezas que completan tu historia. Puede que te sientas un poco perdido, un poco sensible, un poco frágil. Pero esa fragilidad es un puente hacia una verdad más honda. Una verdad que no contradice tu fuerza, sino que la humaniza. A veces pensamos que el futuro se construye con decisiones grandes, con actos valientes, con riesgos visibles. Pero tal vez el cambio real empieza en lugares más pequeños, en un suspiro que sale más profundo de lo normal, en una lágrima que no sabías que necesitaba caer, en una memoria que regresa para mostrarte dónde dejaste tu voz. Puede que este sea el tipo de cambio que ahora te envuelve, invisible para los demás, pero innegable para ti. Géminis, tú siempre has tenido una mente que corre rápido, pero un corazón que camina lento. Hoy podría ser uno de esos días en los que ambos empiezan a encontrarse, en los que lo que piensas y lo que sientes dejan de pelearse y empiezan a escucharse. Quizá por eso todo se siente tan extraño, tan distinto, tan lleno de posibilidades que no puedes nombrar todavía. Tal vez en algún rincón de tu memoria hay una escena que vuelve con insistencia. Tú sentado en el borde de tu cama, con los pies colgando, mirando un juguete roto que no sabías arreglar. Esa imagen podría ser simbólica ahora, como si la vida te estuviera recordando que no todo lo roto necesita ser reparado. A veces solo necesita ser comprendido. Y tal vez estés comenzando a comprenderte, no desde la exigencia, sino desde la ternura. Si escuchas con atención, puede que percibas una especie de apertura, como si algo en ti dijera, estoy listo sin que tú lo dijeras. Y quizá lo inesperado sea precisamente eso. Darte cuenta de que estás preparado para cambios que nunca pensaste que podrías vivir. Cambios que no vienen desde afuera, sino desde el centro de tu historia. Desde ese lugar donde guardas tus emociones más antiguas. Este momento no tiene que ser claro. No tiene que tener forma. No tiene que tener explicación. Lo que importa es la vibración que se mueve dentro de ti. Esa sensación que te sostiene, que te abraza, que te recuerda que tu camino sigue. No se detuvo, no se cerró, no desapareció. Está aquí contigo,
respirando contigo. Y mientras avanzas, aunque sea despacio, aunque sea con miedo, hay algo en ti que empieza a confiar en lo que viene. Y quizás así, suavemente, descubras que tu futuro no cambia de golpe, sino de manera sutil, como la forma en que la luz de la mañana se filtra por una ventana sin que te des cuenta. Y mientras esa luz te toca, mientras el aire se vuelve un poco más cálido, podrías sentir que tu historia se está transformando, de una manera que todavía no puedes nombrar, pero que ya puedes sentir. El camino sigue abierto, la energía sigue moviéndose, y tú sigues despertando, paso a paso, hacia algo que todavía no ves, pero que ya te está buscando. La noche avanzaba con una calma que parecía tejer un puente entre tus recuerdos y todo aquello que habías esperado durante años, como si el mundo hubiese decidido detener su respiración para que pudieras escuchar cada latido que nacía en tu interior sin que nada lo interrumpiera. Y en ese silencio tan profundo se abría la memoria de los días en los que creías que el amor era una historia que vivía en otros, una ilusión ajena a que observabas desde lejos mientras dabas pasos prudentes para no repetir heridas antiguas. Pero aún así sentías que había un hilo invisible que te sostenía y te llevaba hacia algo que no lograbas nombrar, aunque su presencia se volviera más clara cada vez que tu corazón se estremecía sin advertencia. Y al recordar las voces que llenaron tu infancia, donde la inocencia transformaba los pequeños gestos en señales gigantes, volvías a sentir la calidez de las manos que un día te guiaron por caminos donde todo parecía posible, y reconocías que esa suavidad aún vivía en ti, esperando un momento para despertar de nuevo, cuando la vida te mostrara un rostro capaz de tocar tu alma con la misma delicadeza con la que antes la vida te había protegido del viento. En ese reconocimiento nacía una certeza que se extendía como una luz silenciosa sobre todo lo que habías vivido, como si cada paso dado, incluso aquellos que dolieron, te hubieran preparado para abrir los ojos ante la presencia que ahora se acercaba a ti desde un rincón que desconocías. Comenzabas a percibir que alguien había pensado en ti desde la distancia sin que tú lo supieras. Y esa idea se deslizaba por tu pecho con una mezcla de nostalgia y un temblor suave que parecía devolver fuerza a todos los fragmentos de tu historia que creías apagados, porque en lo profundo empezabas a sentir que existía una conexión guardada desde hace mucho tiempo. Una conexión que había permanecido dormida, esperando el instante exacto para mostrarte que su latido nunca desapareció del todo. Y mientras esa energía crecía, ibas descubriendo que detrás de cada silencio, de cada mirada perdida en la noche, de cada deseo escondido bajo las horas que te alejaban de ti mismo, había un nombre sosteniéndose en la sombra. Un nombre que no habías escuchado con claridad, pero que vibraba cerca, buscando una manera de tocar tu vida sin romper la delicadeza del destino. La sensación se volvía más intensa cuando recordabas los días en los que caminabas entre las luces de la ciudad sintiendo que estabas solo, sin saber que en algún punto alguien levantaba la vista hacia el mismo cielo, intentando encontrar una respuesta que también lo acercara a ti, porque sus pensamientos se llenaban de tu presencia sin haber pronunciado todavía tu historia, como si su alma hubiera reconocido la tuya mucho antes que sus ojos. Y en ese reconocimiento silencioso se formaba una corriente que te llamaba suavemente. Una corriente que crecía cada día, que tú sentías un vacío sin explicación. Un vacío que ahora entendías que era un espacio reservado para una conexión que por fin estaba despertando. Al respirar hondo,
descubrías que esa señal de amor que el universo había preparado para ti llevaba tiempo rondando tus pasos, esperando a que dejaras atrás el miedo que alguna vez cerró tus puertas, porque las experiencias antiguas habían levantado muros tan altos que a veces parecía imposible derribarlos. Pero esa presencia que se acercaba con tanta suavidad tenía la fuerza suficiente para atravesar incluso lo que tú creías impenetrable, ya que no nacía desde la prisa ni desde la inseguridad, sino desde una verdad íntima que llevaba mucho tiempo floreciendo en silencio. Esa verdad comenzaba a extenderse dentro de ti como una melodía que reconocías sin saber de dónde provenía. Una melodía que traía consigo la promesa de un encuentro capaz de transformar los caminos que habías recorrido hasta ahora. Y así, mientras cada recuerdo tomaba un nuevo sentido y cada temor se diluía como niebla ante el sol, ibas sintiendo que la vida te guiaba hacia un punto donde ya no existían las dudas, porque en tu interior despertaba una certeza que creció sin esfuerzo, una certeza nacida del presentimiento que había cruzado tu pecho más de una vez, un presentimiento que parecía repetirte que el amor que te buscaba no era una ilusión pasajera, sino una historia que estaba destinada a encontrarte a su debido tiempo. Y en ese instante comprendías que el destino no había olvidado tu nombre, que todas las señales que antes ignorabas ahora se unían como piezas de un rompecabezas que siempre había estado frente a ti, esperando que tu corazón pudiera verlo con claridad. Y cuando la luz del amanecer empezó a deslizarse entre las sombras de tu habitación, abriste los ojos sintiendo que algo dentro de ti se había completado, como si una voz silenciosa hubiera pronunciado la palabra exacta que necesitabas para reconocer que ya no estabas solo en ese camino, donde tantas veces caminaste con el peso de tus propias dudas. El aire parecía distinto, más cálido, más lleno, como si trajera consigo la presencia de alguien que había esperado pacientemente el momento de acercarse. Y al sentir esa presencia tan cerca, comprendiste que aquello que habías sentido durante toda la noche no era un deseo pasajero, sino la señal definitiva de que el amor que te buscaba por fin había cruzado el umbral de tu destino para encontrarte sin condiciones, sin sombras, sin miedo, llevando consigo la certeza de que el vacío que te acompañaba desde hace tanto tiempo sería finalmente llenado por una historia que comenzaba en silencio, pero que estaba hecha para quedarse. Y así, con una calma que parecía abrazarlo todo, dejaste que ese nuevo comienzo se asentara en tu interior como una verdad inevitable, permitiendo que el amor que había pensado en ti desde la distancia se acercara con la fuerza de lo que siempre estuvo escrito para ti, marcando el final de un ciclo y el nacimiento de otro destinado a transformar tu vida desde la raíz más profunda de tu ser. El eco del amanecer seguía extendiéndose por cada rincón como una caricia tenue que parecía deshacer las sombras que quedaban atrapadas en tu memoria. Y mientras respirabas esa luz que entraba sin prisa, sentías que algo dentro de ti se acomodaba con la suavidad de un susurro largamente esperado. El aire llevaba un aroma nuevo, una mezcla de calma y presentimiento, como si el mundo se hubiera despertado sabiendo que ese día estaba marcado por algo que llevaba demasiados años queriendo nacer. Y al dejar que esa sensación se asentara, comenzabas a reconocer en tu pecho un ritmo distinto, un pulso más cálido, más vivo, como si tu corazón respondiera a un llamado que había escuchado incluso antes de que tú fueras consciente de él. Cada paso que dabas dentro de la habitación parecía tener un peso nuevo.
no un peso que cansara, sino uno que daba propósito, como si el suelo bajo tus pies se volviera parte de un camino que antes no habías visto y que ahora, sin advertencia, se desplegaba ante ti con una claridad que casi te emocionaba. El silencio no era vacío. Al contrario, era un espacio lleno de señales que comenzaban a ordenarse, con la precisión de una verdad que había esperado demasiado tiempo en la oscuridad. Y mientras observabas la luz deslizándose por las paredes, recordabas fragmentos de noches antiguas en las que pensabas que el amor era algo distante, reservado para historias que no te incluían. Y sin embargo ahora, sin que lo hubieras pedido, la vida te mostraba que había alguien que te había pensado incluso en aquellos momentos en los que creías que estabas olvidado por el destino. En la calle, la ciudad despertaba con un murmullo que se mezclaba con tus pensamientos, como si cada sonido fuera parte de un mensaje que buscaba llegar a tu interior. Había algo diferente en la manera en que los árboles se mecían, en la forma en que la luz se filtraba entre las hojas, en la manera en que el viento tocaba tu rostro, como si la naturaleza entera estuviera tratando de decirte que estabas a punto de encontrarte con un capítulo que había estado esperando pacientemente a que tu alma estuviera lista. Y al caminar bajo ese cielo que comenzaba a abrirse, sentías que cada detalle, incluso el más pequeño, llevaba consigo un significado que antes te hubiera pasado desapercibido. La sensación crecía a medida que recordabas los días en los que el peso de la soledad parecía acompañarte incluso entre multitudes, porque aunque las personas iban y venían, había un espacio dentro de ti que no lograba llenarse. Un espacio que ahora entendías que no era vacío, sino un lugar reservado para una conexión que todavía no había llegado, pero que te buscaba desde la distancia con una paciencia infinita. En tu pecho nacía una certeza suave, una certeza que no necesitaba palabras porque se manifestaba en la forma en que el aire se volvía más cálido, en la manera en que tus manos temblaban levemente sin que lo notaras, en la forma en que tus pasos parecían conducirte hacia algo que ni siquiera intentabas definir. Mientras avanzabas, recordabas los días de tu infancia en los que creías que el mundo estaba lleno de señales, cuando la mirada de alguien, el brillo de una estrella o el sonido del viento eran suficientes para hacerte pensar que el universo te hablaba. Y ahora comprendías que esa sensibilidad nunca te abandonó por completo, sino que había permanecido escondida bajo las capas que construiste para protegerte de las decepciones y las despedidas. Esa parte de ti despertaba de nuevo, trayendo consigo la nostalgia de noches en las que imaginabas que algún día existiría alguien que pudiera ver más allá de tus silencios, alguien que reconociera tus cicatrices sin necesidad de tocarlas, alguien que sostuviera tu alma como si fuera parte de la suya. Las horas avanzaban mientras esa energía seguía creciendo en tu interior, y cada recuerdo tomaba un sentido distinto, como si una mano invisible hubiera ido acomodando todos tus fragmentos para preparar el momento exacto en el que debías comprender que nada fue casualidad, que incluso los dolores que un día te hicieron dudar tenían un propósito que ahora comenzaba a revelarse. Y al permitirte aceptar esa verdad, sentías una calma que se extendía lentamente por tu pecho, una calma que parecía decirte que estabas siendo conducido hacia alguien que también había esperado por ti sin saber tu nombre, alguien cuya alma había sentido tu presencia antes que sus ojos, alguien que llevaba tiempo intentando descifrar por qué un pensamiento sin forma aparecía en su corazón cuando la noche se volvía demasiado silenciosa.
La tarde llegó con un brillo dorado que parecía suavizarlo todo, incluso las sombras que quedaban atrapadas en tus recuerdos. Caminabas lentamente, dejando que cada ráfaga de viento te hablara, que cada rayo de sol te acompañara, y en esa caminata aparecía una imagen difusa en tu mente, como la intuición del rostro de alguien que todavía no habías visto, pero cuya presencia ya podía sentirse junto a ti. Era una sensación cálida, casi familiar, como si en algún lugar, en algún tiempo, ya hubieras estado cerca de esa persona. Y aunque no podías explicarlo, sabías que esa cercanía no era imaginada, sino recordada por una parte de tu alma que llevaba demasiado tiempo dormida. Al final del día, cuando el cielo comenzó a llenarse de tonos profundos que anunciaban la llegada de la noche, una fuerza silenciosa te llevó a sentarte en un lugar donde el mundo parecía detenerse. El aire era sereno, la luz tenue, y el silencio tenía la suavidad de un abrazo que no necesitaba palabras. Cerraste los ojos sin pensarlo, permitiendo que tu respiración se mezclara con la calma del ambiente, y en ese instante sentiste una presencia tan nítida que te estremeció, una presencia que no provenía del exterior, sino que nacía profundamente dentro de ti, como si una voz silenciosa pronunciara tu nombre con la suavidad de un susurro. Era la confirmación de que alguien había pensado en ti desde un lugar que desconocías, alguien que sentía tu ausencia sin saber por qué, alguien que había llevado en su interior una nostalgia que no tenía explicación hasta ahora. Y en ese reconocimiento final, comprendías que el destino no solo te estaba mostrando una señal, sino que estaba abriendo ante ti un camino nuevo, un camino que unía tu historia con la de esa alma que había esperado por ti, incluso en los días en los que tú creías que no eras esperado por nadie. Con un suspiro profundo, permitiste que esa verdad se alojara por completo en tu interior, sintiendo que cada latido te preparaba para recibir lo que estaba destinado a encontrarte. Y así, mientras la noche se extendía como un manto de quietud sobre el mundo, aceptaste que el amor que había pensado en ti desde la distancia ya estaba acercándose, cruzando el último tramo que lo separaba de tu vida, dispuesto a quedarse, dispuesto a transformar todo lo que alguna vez dolió, dispuesto a construir contigo un destino que llevaba demasiado tiempo escrito en silencio. La noche avanzaba lentamente mientras el murmullo del mundo parecía desvanecerse a tu alrededor, dejándote envuelto en una calma que no habías sentido en mucho tiempo. La brisa nocturna entraba por la ventana con la suavidad de un recuerdo antiguo, trayendo consigo un olor tenue a tierra húmeda que te hacía volver, sin quererlo, a esas tardes de tu infancia en las que corrías por la calle, sin preocuparte por nada más que el sonido de tus propios pasos. Ese olor siempre te hacía sentir acompañado, como si alguien invisible caminara a tu lado, sosteniendo tu mano con un cariño que no necesitaba explicación. Mientras te recostabas y dejabas que tus pensamientos se deslizaran sin rumbo, aparecía en tu memoria la imagen de una habitación cálida, iluminada por una lámpara vieja. La misma lámpara que solía encender tu madre en las noches frías. Era un rincón pequeño, casi insignificante, pero ahí aprendiste que la luz podía existir incluso cuando afuera todo parecía oscuro. Esa sensación volvía ahora, sin prisa, como si el universo hubiera decidido enviarte un mensaje a través de los recuerdos que creías olvidados, recordándote que incluso las cosas pequeñas podían sostenerte cuando no quedaba nada más. El silencio iba envolviéndolo todo. Sin embargo, dentro de ese silencio empezabas a percibir algo, una vibración suave, una especie de latido
que no provenía de tu cuerpo, sino de un punto más profundo, como si alguien en algún lugar estuviera pensando intensamente en ti. Esa sensación no tenía forma, pero tenía peso, un peso dulce y cálido que se asentaba en tu pecho como un abrazo que no te pedía nada a cambio. Y mientras intentabas entenderlo, descubrías que no querías analizarlo, solo sentirlo. La respiración se volvía más lenta, más consciente, y entre cada inhalación sentías que una energía distinta comenzaba a rodearte. Una energía que no presionaba ni exigía, solo acompañaba. Era como si una presencia silenciosa se sentara a tu lado, tan cerca que casi podías percibir el calor de un cuerpo que aún no habías visto. No era imaginación, no era deseo, era una certeza intuitiva, la misma certeza que tenías cuando de niño sabías que alguien te quería sin necesidad de palabras. El tiempo parecía detenerse mientras esa fuerza se expandía en tu interior, llenando los huecos que habían permanecido vacíos durante años. Recordabas momentos en los que buscaste señales y nunca las encontraste. Noches en las que mirabas al cielo esperando que algo te respondiera. Días en los que pensabas que quizá el amor no estaba hecho para ti. Pero ahora, sin buscar, sin pedir, sin esperar, aquella sensación llegaba con la suavidad de un amanecer que no intenta demostrar nada. Solo aparece y con su luz lo cambia todo. En tu mente surgían imágenes borrosas, como destellos de una historia que no te pertenecía del todo, pero que te era familiar. Veías manos entrelazadas, escuchabas una risa suave que parecía llenar un espacio que llevabas demasiado tiempo evitando mirar. Sentías la calidez de una mirada que sabía más de ti que cualquier palabra. Y aunque nada tenía forma concreta, todo se sentía real. Era como si una parte de ti estuviera conectada con alguien que también caminaba por su vida, sintiendo que algo faltaba, sin comprender que ese algo eras tú. La noche avanzaba, pero no pesaba. El mundo estaba quieto, pero tú no estabas solo. Había un hilo invisible, delicado pero firme, que te unía a una presencia que parecía moverse hacia ti a través del tiempo, como si cada latido suyo empujara un poco más la distancia que los separaba. Y mientras dejabas que esa verdad se asentara, no podías evitar que una emoción profunda, casi infantil, apareciera en tu garganta. Una mezcla de nostalgia, alivio y una forma silenciosa de esperanza que no necesitaba palabras para hacerse entender. Te quedaste mirando la oscuridad durante un largo rato, notando cómo tus pensamientos dejaban de tener bordes afilados. Recordaste momentos en los que cerrabas los ojos de niño y deseabas que alguien llegara a decirte que todo iba a estar bien. Y aunque creciste y dejaste de pedirlo, una parte de ti seguía esperando ese abrazo que nunca llegó. Ahora, sin embargo, sentías algo diferente. La certeza de que alguien se estaba acercando a ti, no para salvarte, ni para llenar tus vacíos, sino porque su alma había reconocido la tuya incluso antes de encontrarte. El cansancio empezó a mezclarse con una tranquilidad dulce, y mientras tus párpados se volvían más pesados, sentiste que dentro de ti algo se rendía, pero no una rendición triste, sino una rendición pacífica, como cuando un niño finalmente se duerme en brazos de alguien en quien confía. Era una entrega suave al destino, una aceptación de que no estabas caminando solo, que el mundo seguía hablándote aunque a veces no supieras escucharlo, que había hilos invisibles moviéndose a tu favor incluso en los días en los que todo parecía detenido. En ese estado entre la vigilia y el sueño, la sensación se hizo más intensa. Ya no era solo un presentimiento,
era casi una voz sin sonido que tocaba la parte más vulnerable de tu interior, la parte que había aprendido a esconderse para no romperse más. Era una presencia que no pedía permiso, porque no necesitaba entrar. Ya vivía en ti desde antes. Y sin saber cómo ni cuándo, dejaste de resistirte. Permitiste que esa energía se instalara sin miedo, como si siempre hubiera pertenecido a tu historia. Las horas transcurrían sin que tú lo notaras, y mientras la noche empezaba a ceder ante la luz del amanecer, una claridad distinta comenzó a formarse dentro de ti. No era una respuesta concreta, no era una visión ni un mensaje descifrable. Era una sensación cálida y profunda de que algo en algún lugar ya se había puesto en movimiento. Algo inesperado estaba acercándose a tu vida, con la delicadeza con la que llegan las cosas que están destinadas a quedarse. Y aunque todavía no pudieras verlo, tu corazón ya había empezado a reconocerlo. El primer rayo de luz entró por la ventana justo en el momento en el que respiraste profundamente, como si tu cuerpo supiera que ese día no sería como los demás. No había prisa, no había ansiedad, solo esa certeza silenciosa, casi espiritual, que se expandía despacio, diciendo sin decir que el futuro estaba cambiando en ese mismo instante, como si una puerta invisible se hubiera abierto mientras dormías. Y aunque no sabías qué te esperaba, algo dentro de ti, algo que llevaba años dormido, despertó suavemente con la intuición de que lo que venía tenía tu nombre escrito desde el principio. Y así, con el sol acariciando tus párpados cerrados y el mundo empezando a moverse de nuevo, dejaste que la energía de ese día se mezclara con tu respiración, permitiendo que cada latido marcara el inicio de un camino que ya no necesitaba explicación, porque tu alma lo reconocía incluso antes que tu mente. El destino no estaba completo, apenas comenzaba, y lo que fuera que avanzaba hacia ti seguía acercándose, con pasos silenciosos, con un amor que llevaba demasiado tiempo esperándote, con una historia que estaba a punto de escribirse desde el lugar más profundo de tu ser. La mañana avanzaba con la misma suavidad con la que una memoria antigua vuelve sin pedir permiso, dejando en el aire una sensación que no sabrías explicar, pero que reconocías como algo que siempre había estado esperándote. La luz que entraba por la ventana tenía un tono distinto, como si las partículas de polvo flotando en el aire guardaran un mensaje silencioso que solo tu corazón podía entender. Esa manera en la que la claridad se deslizaba por los rincones te recordaba a los días en los que te despertabas temprano para ver cómo tu madre preparaba el desayuno, con el olor a pan tostado mezclándose con la ternura de una rutina que parecía eterna. Te quedabas observando sin hablar, como si ese instante simple fuera un pequeño universo capaz de sostenerte sin que lo supieras. Caminaste lentamente por la habitación, dejando que la suavidad del suelo frío bajo tus pies te despertara por completo. Cada paso tenía el peso de un recuerdo que no habías nombrado en años, como si la vida hubiera decidido devolverte fragmentos de un pasado que seguía vivo dentro de ti. En el aire había un silencio tibio, un silencio que no asustaba, sino que acompañaba, como la voz tranquila de un abuelo contando historias que ya escuchaste 1000 veces, pero que nunca te cansabas de oír. Ese silencio parecía decirte que algo se estaba moviendo a tu favor, despacio, sin ruido, sin necesidad de demostrarse. Mientras preparabas un café, te diste cuenta de que tu respiración se había vuelto más profunda, más consciente, como si tu cuerpo estuviera alineándose con una energía que no venía del exterior. El sonido del agua hirviendo te
te llevó sin esperarlo a aquellos días de verano en los que corrías hacia la plaza con una moneda en la mano para comprarte un helado, sintiendo que el mundo entero cabía en ese gesto pequeño. Y por un instante, tu corazón se sintió igual de ligero, como si una parte de ti volviera a creer en cosas que pensabas que ya habías perdido. Te quedaste quieto, observando el vapor que se elevaba de la taza. Había algo hipnótico en esa columna de calor que subía y desaparecía en el aire, como si fuera un recordatorio de lo efímero y lo eterno al mismo tiempo. Era curioso cómo una imagen tan simple podía despertarte una intuición tan intensa. La sensación de que la vida estaba a punto de doblarse sobre sí misma para mostrarte una verdad que siempre estuvo ahí, esperando a que tu corazón estuviera listo para verla. No era una certeza lógica, era un presentimiento suave, como una vocecita interna que no habla con palabras, sino con vibraciones. Saliste al balcón y el aire fresco tocó tu piel con una familiaridad antigua, como si alguien acariciara tu mejilla con la misma ternura con la que lo hacía una figura que ya no está. Cerraste los ojos y por un momento escuchaste, como un eco lejano, el sonido de niños jugando en la calle. Risas que se elevaban sin miedo, sin dolor, sin la preocupación adulta que ahora te acompaña cada día. Ese sonido imaginario te atravesó con una mezcla de nostalgia y consuelo, recordándote que dentro de ti todavía vive ese niño que creía que todo era posible. Y fue entonces cuando lo sentiste, esa vibración, ese impulso, ese movimiento interno que te hizo abrir los ojos más despacio, como si no quisieras romper la delicadeza de lo que estabas experimentando. Era la misma presencia de la noche anterior, pero más clara, más cercana, como si hubiera dado un paso hacia ti mientras dormías. No era una imagen, no era un pensamiento, era algo más sutil, como el calor que deja una mano después de tocarte. Una energía que parecía decirte que no estabas avanzando solo. Volviste adentro, dejando que esa sensación te envolviera. Cuanto más intentabas ignorarla, más presente se volvía. Era como si cada objeto de tu casa, cada rincón, cada sombra, hubiera cambiado ligeramente, como si el mundo estuviera respirando al mismo ritmo que tú. Era una sincronía suave, casi imperceptible para cualquiera que no estuviera sintiendo lo que tú sentías. Pero tú sí. Tú lo notabas en cada inhalación, en cada movimiento, en cada emoción que te atravesaba sin hacer ruido. Te sentaste en la cama, dejando que tus manos descansaran sobre tus piernas. El silencio se hizo más profundo, pero no era incómodo. Tenía algo de sagrado, como si el tiempo hubiera decidido detenerse solo para ti. Y en ese espacio detenido, tu mente comenzó a mostrarte imágenes que no sabías de dónde venían. Veías una mesa iluminada por velas, el sonido suave de alguien escribiendo una carta, 2 tazas de té a medio terminar, un cuaderno abierto con palabras que no podías leer. Era como un recuerdo que no era tuyo, pero que tu corazón reconocía como si lo hubiera vivido en otra vida, o en un sueño que se quedó atrapado entre tus costillas. La sensación se intensificó al pensar en esa persona desconocida, esa presencia que parecía moverse hacia ti con una paciencia infinita. No sabías quién era, no sabías cómo ni cuándo aparecería, pero dentro de ti crecía la certeza de que esa energía tenía forma humana, forma de mirada profunda, forma de manos cálidas, forma de una historia que todavía no había sido escrita. Y aunque una parte de ti quería entenderlo, otra parte, la más antigua, la más intuitiva, sabía que no había nada que entender, solo sentir. De pronto,
recordaste un momento de tu infancia, uno tan simple que casi te dolió por lo puro que era. Estabas sentado en la acera, mirando cómo el sol se reflejaba en las ventanas de los edificios, creando destellos dorados que te hacían entrecerrar los ojos. En ese instante de niño, sentiste por primera vez que había algo mágico en el mundo, algo que no sabías nombrar, pero que intuías como una presencia amable. Esa sensación regresó ahora con más fuerza, como si el universo estuviera diciendo: ¿ves? Siempre estuve aquí. Respiraste más hondo, dejando que esa luz interna te recorriera desde el pecho hasta la nuca. No sabías por qué, pero sentías que algo se estaba alineando dentro de ti, como si tus emociones, tus pensamientos y tus recuerdos estuvieran encontrando su lugar después de mucho tiempo desordenados. Había una calma nueva, una claridad sin palabras, una especie de renacimiento silencioso que no necesitaba explicación. Y mientras esa claridad se asentaba, entendiste que lo inesperado no siempre llega con estruendo. A veces llega como un susurro que te acaricia la espalda sin que lo notes. El día siguió avanzando, pero tu percepción había cambiado. Las cosas parecían tener un brillo distinto. Las plantas junto a la ventana, el sonido lejano de un coche pasando, el olor del café que aún quedaba en el aire. Todo se sentía más vivo, más presente, como si el universo hubiera ajustado la luz solo para que tú vieras los detalles que antes ignorabas. Era como si la vida estuviera intentando decirte que estabas entrando en un punto de inflexión, aunque todavía no supieras por qué. Mientras caminabas por tu casa, tu mente comenzó a mostrarte otra imagen. Dos caminos que se encuentran después de recorrer kilómetros separados. No era una visión literal, era una metáfora silenciosa que tu intuición estaba usando para hablarte. Una manera de decirte que alguien, sin saberlo, estaba caminando hacia ti desde hace tiempo, siguiendo señales que tampoco entendía. Esa idea te estremeció por dentro. No por miedo, sino por una emoción dulce y profunda, como cuando descubres que una canción que escuchaste toda la vida por fin empieza a tener sentido. Te acercaste a la ventana nuevamente y apoyaste la frente contra el vidrio frío. Afuera, el mundo seguía su ritmo, ajeno a lo que estabas sintiendo. Pero dentro de ti, las cosas estaban cambiando con una fuerza suave. Era como si un ciclo se hubiera completado y otro estuviera naciendo. Como si la vida estuviera preparando el terreno para algo que solo podía llegar cuando tú estuvieras listo. El cielo comenzó a teñirse de tonos rosados y anaranjados, esos colores que siempre despertaban en ti una nostalgia dulce, la nostalgia de las cosas que nunca regresan, pero que siguen viviendo dentro de ti. Y mientras observabas el horizonte, te diste cuenta de que había algo nuevo en tu forma de mirar. Una apertura, una disposición, un pequeño destello de valentía que no sabías que tenías. Era como si la energía que te había acompañado en la noche y durante la mañana hubiera sanado una fisura que llevabas demasiado tiempo deseando ignorar. El viento sopló con un murmullo extraño, como si trajera un mensaje en su interior. No sabías interpretarlo, pero tu piel reaccionó antes que tu mente, como si tu cuerpo reconociera una señal que tus ojos aún no podían ver. Y fue entonces cuando lo entendiste. Lo inesperado no era un acontecimiento externo que estaba por irrumpir en tu vida, sino un movimiento interno, un despertar que estaba reconfigurando tu manera de sentir, de mirar, de existir. Algo en tu interior murmuraba que lo próximo no sería una casualidad, que había hilos invisibles conectados desde hace tiempo, hilos que ahora comenzaban a tensarse suavemente, acercando historias, pasos, decisiones,
miradas que no tardarían en cruzarse. Y mientras la luz del atardecer acariciaba tu rostro, sentiste esa certeza profunda que no necesitaba forma ni explicación. Tu futuro ya se estaba moviendo hacia ti, silencioso, inevitable, delicado como la mano que un niño extiende cuando confía por primera vez. Cerraste los ojos un instante más, dejando que toda esa energía, esa intuición, ese movimiento invisible se mezclara con tu respiración. No querías apresurarlo, no querías entenderlo, solo querías permitirlo. Y en esa entrega suave, sin miedo, sin resistencia, sentiste que algo en tu alma se abría, como una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada. Y así, mientras el día se transformaba lentamente en noche, comprendiste que nada de lo que estabas viviendo era casual, que algo inesperado ya había comenzado dentro de ti, y que lo que fuera que se acercaba a aquella presencia, aquella conexión, aquella historia silenciosa seguía avanzando, paso a paso, hacia el lugar donde tú estabas esperando sin saberlo. El silencio que siguió a ese encuentro se extendió como un manto suave que cubría cada pensamiento, dejando únicamente la vibración profunda de lo que acababas de comprender. La presencia frente a ti no necesitaba pronunciar nada. Llevaba en los ojos la historia entera de lo que había sentido en tu ausencia, la constancia silenciosa con la que había guardado cada impulso, cada emoción que jamás se atrevió a mostrarte, cada recuerdo que creó sin que tú estuvieras allí para verlo. Ese silencio no pesaba, no hería, no exigía. Era un silencio lleno de significado, tejido con la delicadeza de lo que siempre quiso ser dicho, pero tuvo que esperar su propio tiempo para nacer. El aire pareció humedecerse con una luz suave cuando diste un paso hacia adelante, como si el espacio mismo se apartara respetuosamente para que pudieras acercarte a esa verdad que ahora se ofrecía sin reservas. En su mirada había una mezcla de nostalgia y alivio, como si hubiera cargado durante años con un sentimiento que nunca encontró la salida adecuada, pero que tampoco quiso abandonar. Sus párpados temblaron apenas, un gesto tan ligero que casi se perdía, pero en esa mínima vibración comprendiste la profundidad del camino que había seguido para llegar hasta ese instante. Sentiste cómo el pulso del universo se sincronizaba con tu propio corazón, creando un ritmo que eliminaba cualquier duda o temor. Cuando finalmente respiraste hondo, la sensación que llegó no fue de sorpresa, sino de reconocimiento. Era como si tu alma recordara algo que tu mente aún no había alcanzado a comprender del todo. Aquel amor silencioso, guardado, secreto, había sido una presencia constante en tu historia. Incluso cuando no lo sabías, era la luz que aparecía en tus días más inciertos, el alivio inexplicable que sentías sin motivo aparente, el impulso de seguir adelante cuando creías que no tenías fuerzas para más. Era un amor que había aprendido a existir sin pedir nada a cambio, que se había mantenido firme incluso en la distancia, esperando el día en que ambos estuvieran listos para verse sin filtros ni sombras. La distancia entre ustedes se redujo hasta desaparecer, no con un gesto dramático ni una confesión apresurada, sino con la naturalidad de algo que siempre estuvo destinado a encontrarse. El mundo alrededor pareció hacerse más estrecho, más cálido, más íntimo, como si la realidad se replegara para dejar espacio únicamente a ese instante que debía permanecer intacto. En esa cercanía, sentiste cómo el eco de su amor antiguo resonaba dentro de ti, despertando sensaciones que creías apagadas, revelando emociones que no sabías que habían estado esperando su turno para renacer. Todo se volvió claro,
transparente, inevitable. Y entonces llegó la certeza final, esa que no se explica, sino que se reconoce. Aquello que había sido pensado en secreto había florecido al fin en la luz. No para exigir respuesta, no para reclamar pasado, sino para ofrecer un presente donde tus pasos ya no caminarían solos. Fue un cierre sin puertas, un final que abría un comienzo, y un abrazo silencioso entre dos caminos que por fin se alineaban. Y en esa quietud luminosa entendiste que no había nada más que añadir. El destino, paciente y sereno, había esperado justamente este instante para completarse.